Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En mis historias había anunciado un poco de que les iba a mostrar lo que estábamos avanzando en la escuela de arte del cubo. Estamos abordando ya desde hace algunos meses, vamos en el segundo módulo, el tema de la figura humana. Nosotros estamos ya en la semana número son 2 meses, 4 clases, 2 meses, 8, 9, 10, 11, aproximadamente en la semana 11. Entonces ya hemos visto varios temas. El día de hoy sábado, por la mañana, las clases son los sábados. Entonces hemos trabajado esta lámina. Este es un dibujo de Carlos Bacaflor, artista peruano, reconocido, a un académico. Buenas noches desde Lima, Perú. Entonces, en este dibujo o en esta lámina es una impresión. Hemos analizado primero proporciones, revisión del canon. Hemos determinado que, no cumple el canon establecido de 7,5 cabezas. Entonces hemos trabajado por método comparativo, sacando mitades, cuartas partes, comparándolo con los anchos, comparando el alto con los anchos, ¿no? Luego de ese trabajo, el dibujo del encaje, que como les he explicado anteriormente, tiene una construcción lineal tipo geométrica, ¿no? Y poco a poco se van perfilando los bordes. Después de eso, el análisis de ejes posturales, ¿no? Cuando está todo eso completo, ya en la figura va tomando una proporción lógica. Analizamos también lo que es la pose en contraposto. Esa es una típica pose en contraposto, donde todo el peso de la modelo, todo el peso del cuerpo, recae en una pierna que digamos que es la pierna pilar, la pierna que sostiene el peso, ¿no? Que sería esta pierna derecha. Y por el contrario, esta otra pierna, la izquierda, aparece un poco más en reposo, ¿no? Esto con el objetivo de hacer de esto una pose más artística, ¿no? Todos los dibujantes la tienen en cuenta. Bacaflor en su tiempo también ha tenido en cuenta esto, obviamente. Y para ese contraposto hace que, como esta pierna es un poco más rígida, la cadera sube de un lado, ¿no? Y por el otro lado se encuentra un poquito más baja. Es decir, genera una inclinación, ¿no? Y para compensar, la clavícula genera una dirección también, digamos, en sentido opuesto, ¿no? Para generar un balance. Entonces, en vez de, digamos, dibujar una pose así totalmente frontal, simétrica, no rígida, el contraposto aporta un poquito más de gracia al dibujo y a la pose, porque finalmente esto pretende ser una obra artística, ¿no? Y aquí estamos, aquí en estas láminas, este es papel americano. Acá hemos estudiado todo lo que tiene que ver con el desarrollo que les expliqué anteriormente, desarrollado con lápices grafitos, ¿no? Les quería mostrar también parte de lo que hemos ido avanzando durante algunas de las clases en estos 2 módulos. Hemos abordado obviamente también el tema del retrato, ¿no? El tema del retrato. Este dibujo lo hicimos en el primer módulo. Un análisis de la cabeza con carboncillo. Este es un valorado con carboncillo, ¿no? Y este es un dibujo con lápices grafito. Entonces, un poquito imitando la rotación, el ángulo de la cabeza, reconociendo algunas zonas de la cabeza, ¿no? Hueso frontal, hueso parietal, temporal, etcétera, ¿no? Y luego el acabado mismo, ya en el rostro, dando transiciones con el carbón, aplicando el lápiz blanco también, y haciendo un poquito de énfasis en el gesto y en las facciones, y también en la naturalidad que debería tener un rostro dibujado de manera realista, ¿no? Entonces, estos los hemos avanzado sobre papel craft. Por ejemplo, acá hay otro.
Este es un estudio del tórax que hicimos, o de los músculos, ¿no? Entonces acá aprovechamos el tono del craft y hemos dibujado los músculos con lápiz sanguina, lápiz sepia, negrito y blanco también, ¿no? Entonces primero hemos ido paso a paso, como siempre se suele dar, o como siempre se suele trabajar, por método comparativo, estableciendo los anchos y los altos, las mitades, las cuartas partes, y luego de eso comenzar ya a armar el esbozo del contorno y poco a poco entrar en detalle. Músculo pectoral, dorsal ancho, el músculo serratus, oblicuo mayor, siempre lo renombramos, ¿no? Para que quede un poco más grabado en nuestras memorias. Recto del abdomen, toda esta parte en blanco, ¿no? Y acá un poco de lo que vendría a ser el hueso, ¿no? De la parte anterosuperior de la pelvis. Entonces, un reconocimiento en la mitad nomás del cuerpo. Entonces, fuimos avanzando de esa manera, ¿no? Aquí, en esta otra lámina, viene a ser el tema de los huesos, sobre todo, ¿no? De todas las costillas, ¿no? Un poco una insinuación rápida de la cabeza y un diagrama, digamos, de cómo se vería todo el tórax y la cabeza en una vista, digamos, simplificada en cubos o prismas rectangulares y en cilindros, ¿no? Obviamente acá tiene que representar la perspectiva para que esto dé la apariencia que realmente funciona en un espacio, para que dé esa sensación de tridimensión. Y esto lo trabajamos con lápiz blanco. Tema de las costillas, reconocimiento de las costillas, número de costillas, clavículas, esternón, manubrio del esternón, apófisis sifoidea. Todas esas nomenclaturas las hemos ido reteniendo poco a poco con el pasar de las clases. A ver, hay más para mostrarles. Hemos visto este tema también. Este tema también que corresponde a la simplificación. Simplificación de la figura humana. Acá nos hemos basado sobre todo en los esquemas que Loomis plantea para simplificar la figura. La cabeza como una especie de ovoide. Toda la parte del tronco como un triángulo alargado, ¿no? Donde justo el vértice va a coincidir con el sexo. Los brazos luego son una interpretación lineal nada más, ¿no? Y digamos que la pierna, todo el conjunto de las dos piernas hace una especie de curvatura, justo donde coincidiría con el arco costal, abajo, ¿no? Abajo de las costillas. Entonces, este es un esquema bastante básico. Acá se hace un poquito más complejo porque se agregan zonas, digamos, como insinuaciones de los músculos pectorales, ¿no? Alguna simplificación de la pelvis para entender un poquito mejor cómo funciona esto. Y este último dibujo, primero se empezó así, luego pasó a este segundo estadio y luego ya tomó más forma, digamos, naturalista o realista, ¿no? Con valores tonales planos un poquito, pero que dan la sensación ya de un volumen, ¿no? Acá un poco el esquema de brillo, sombras proyectadas, todas las partes que comprenden o que, digamos, produce el fenómeno de la luz sobre un cuerpo. Escala de valores tonales también. Y este último, bueno, este está al revés, un poquito difícil voltearlo ahorita, pero acá también, tema de ejes posturales, método comparativo, ¿no? Y análisis anatómico. Entonces, esas son algunos de los trabajos que hemos desarrollado a través del curso, que ya está en su segundo módulo, es decir, ya está en el tercer mes de desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de valorado a ¿no? Está en proceso, está en proceso todavía, falta oscurecer mucho más. Miren la referencia. Obviamente yo no voy a llegar a esos oscuros porque no estoy utilizando un carboncillo, sino puro lápiz grafito. Y hay que trabajar el grafito, digamos, dentro de sus posibilidades, ¿no? No hay que exagerar en los oscuros porque después brilla y se tienen complicaciones, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. A ver, yo tengo acá mis lápices
ya afilados, bastante afilados, ¿no? A ver, podría empezar con un tono, con un 3B podría ser, con un 3B, ¿ya? Claro, por medidas, ¿no? Por medidas. O sea, cuando queremos aprender a dibujar, vamos a reconocer primero el canon. Si es aplicada a la figura humana, vamos a reconocer cuántas cabezas contempla el canon que corresponden a la altura de la persona. Por lo general son 7 cabezas y media de una persona de estatura promedio, ¿ya? Ahora hay los casos de esculturas clásicas, ¿no? A las que se les quiere dar pues más realce, ¿no? Que se vean imponentes. Entonces ahí se les da pues un canon de 8 cabezas hasta 8 cabezas y media. Pero digamos que lo recomendado son 7 cabezas y media. O sea, primero tener en cuenta esos conceptos y después aplicar ya lo que viene a ser la toma de medidas, ¿no? Calcular por método comparativo los altos y el ancho, establecer mitades y cuartas partes, y luego ya empezar a siluetear, a esbozar la figura, ¿no? Y cuando se practica bastante eso, uno, digamos que puede recurrir en cierta manera ya luego a la intuición, porque se vuelve o se interioriza tanto el método, se interioriza tanto las proporciones, que después un poquito como que la intuición puede ganar terreno, ¿no? Pero ya es por una práctica constante. Entonces sería de esa manera, ¿no? Que tendría cabida un poquito la intuición. Entonces, aquí estoy poniendo el valor real a la zona del vientre, ¿no? Con el vello púbico también. Ahí faltaba más valor en las piernas también. En todo en realidad, ¿no? En todo en realidad. Esta parte se ve un poquito más clara porque la luz un poco incide sobre esa parte superior, el foco que yo tengo, y hace que tenga ese efecto como que más clarito, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ahí podría ser. Ahí podría ser. Que el mío se ve ahorita más delgado porque está con perspectiva, ¿no? Porque he movido un poco la cámara. Ya, pero yo quiero representar toda esta zona del vientre, ¿no? Y justo donde yo percibo estos cambios de tono, ¿no? Estos cambios que estoy poniendo ahorita, es porque ahí hay un relieve. Eso es lo que yo más o menos intuyo, ¿no? O sea, donde hay estos grises, ¿no? Es porque hay un relieve. Ahora, habría que ver por qué es ese relieve, ¿no? Y en este caso es porque justo en estas zonas ya están ubicadas las partes anteriores de la pelvis, ¿no? Hay una parte del hueso de la pelvis que es un punto subcutáneo, es decir que el hueso casi no está recubierto de músculos y en la vista cutánea se puede apreciar fácilmente el volumen del hueso, ¿no? Entonces la cadera tiene unos puntos, unos cantos anteros superiores y es por eso que forman este relieve de aquí. Entonces, eso es lo que vamos haciendo también en las clases, ¿no? Obviamente aplicar la técnica del valorado, reconocer el tipos de tramados, cómo procedemos a valorar con técnica, con buena técnica, con lógica, pero también el reconocimiento anatómico, obviamente, ¿no? Entonces, hay un punto subcutáneo que, como les decía, es en la cadera, ahí, cierra, ¿no? Esto de aquí, hay presencia del músculo serrato. El músculo serrato es como unas especies como de deditos, tienen la forma como de dedos y tienen esta forma así en diagonal. Gracias, muchas gracias amigos.
ahí de pasadita a veces cuando puedo leo los comentarios porque como el celular está algo alejado de mi vista, ¿no? Y estoy acá dibujando, a veces se me pasa. ¿Mm? Entonces, estos son los músculos serratos, que tienen estos relieves así como deditos, digitaciones que van en forma diagonal. Entonces hay que representarlos con la naturalidad de vida, ¿no? No hay que forzarlos, hay que ir poco a poco con los grises. Poco a poco se va logrando, ¿no? Esto comenzó con un trabajo primero de sombras, luego de establecimiento de masas, de valores tonales, y ahora ya se está entrando al detalle. ¿No? A ver, vamos a acercar aquí. Voy a bajar un poquito. Por ejemplo, acá tengo que insistir más en la sombra. Ahora, un truco, un secreto para que el lápiz grafito no brille en exceso es obviamente usar el lápiz adecuado. Yo escucho mucho, ¿no? De que obviamente se puede dibujar todo con un solo lápiz, ¿no? Yo podría haber hecho todo este trabajo con un lápiz 2B nada más. Pero eso, como que queda un poco de lado cuando uno verdaderamente experimenta las otras gradaciones de los lápices y ve sus posibilidades, ¿no? No por las puras hay tantas gradaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué beneficia usar la gradación correcta para el valor correcto, ¿no? En que el lápiz grafito no va a brillar en exceso, ¿no? Número uno. Luego, no vamos a hacer tanta presión sobre el papel, porque si ejercemos tanta presión, por ejemplo, si yo quiero un tono oscuro, lograrlo con un lápiz 2B, un tono bien oscuro, más es lo que voy a presionar y presionar el lápiz. Y el papel se puede maltratar de cierta manera. O por el contrario, puede brillar mucho. Entonces, es importante manejar ciertas gradaciones de lápices, ¿no? No les digo que todas las gradaciones, no les digo que todas las gradaciones, sino pueden ser intercaladas. Podemos tener un lápiz 2H, un lápiz HB, un lápiz 2, 4, 6 y 8B. Con esos lápices ya sobrado que tenemos para hacer buenas gradaciones, ¿no? Lo otro dependerá ya de nuestra presión, que no va a ser excesiva, como les digo, para no dañar el papel y que no brille mucho. Claro, que ahora están los grafitos mate. Esos, digamos, han como que ya no tienen ese problema del brillo, ¿no? Pero de todas maneras, si utilizamos los grafitos estos normales, como los tengo yo, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, ahí ya establecí un poquito más oscura la sombra proyectada. Esta es una sombra proyectada, sombra que proyecta la cabeza sobre el cuello. Entonces, generalmente las sombras proyectadas son más oscuritas, incluso que las sombras propias. Esta es una sombra propia, por ejemplo. Esta parte de la mandíbula es como una sombra propia. Pero yo veo claramente, y cómo lo ha diseñado también Carlos Bacaflor en su dibujo, y ha seguido esa idea de que las sombras proyectadas son más oscuras que las sombras propias, ¿no? Entonces, este es más oscurito que este de acá. En el rostro todavía me falta afianzar un poco los valores. Hoy día, bueno, las clases duran de 9:30, los días sábados de 9:30 a 12:30, ¿no? De la mañana hasta pasado el mediodía. Entonces, para hacer un dibujo así realista y de figura humana incluso toma su tiempito, ¿no? Toma su tiempito. No es tan inmediato. Hay que tener mucha capacidad de análisis, ¿no? Para cada parte del proceso. Entonces, ese estudio, pues, es lo que toma su tiempo, ¿no? Y darle calidad también al dibujo, que se vea agradable, también es una toma de decisiones constante, ¿no? Entonces, como les repito, toma su tiempito, ¿no? No es inmediato. Ahí, por ejemplo, estoy haciendo énfasis en la boca, un poquito.
Acá la ceja ha quedado muy clarita, también incido ahí, en la ceja. En este oscurito también, ¿no? Y ahí va quedando más perfilado, ¿no? Me parece. En la parte de los senos, ya lo había trabajado ya, pero faltan algunas conexiones. Sí, nosotros, o la escuela El Cubo está programando, o va a programar el inicio de otro módulo, ¿no? Porque son 2 módulos lo que comprende todo el curso. El inicio de otro módulo me parece que en la segunda semana de enero, ¿no? Ya en el 2024. Entonces, ahí ese horario sí creo que podría ser, ¿no? Los pezones, ¿no? El oscurito de aquí. Ahora, esas son las zonas oscuras, las zonas de sombra propia, y acá escapan un poco los medios tonos. Eso tiene que ser muy sutil. Y acá en la mano tengo el lápiz HB y en la otra mano tengo el lápiz 3B, si no me equivoco, para estar ahí cambiando según el dibujo me lo vaya indicando. Acá hay que darle más suavidad todavía, más suavidad a la transición. La representación de la piel tiene que, o generalmente se ven en ella transiciones suaves, transiciones suavecitas, ¿no? No cambios bruscos, a menos pues que tenga una luz tipo reflector, ¿no? Ahí ya se vería súper cortantes las luces. Pero en este caso es una luz que viene desde arriba, ¿no? Es una iluminación cenital. Entonces todo el golpe de luz máximo recae en la frente, en las mejillas y parte del pecho también, ¿ya? Desde el vientre hacia abajo, la luz como que ya va perdiendo potencia y todo esto se vuelve un poco más gris que toda la parte del tronco y de la cabeza. Acá hay que hacerle, por ejemplo, a ver, acá ya no me sirve ni el lápiz HB ni el lápiz 3B, sino un 2H. Acá se aprecia claramente en la modelo, bueno, claramente, digamos, para un ojo entrenado, ¿no? O para alguien, o para, digamos, los que estamos en el estudio del dibujo. Acá claramente hay un relieve que da, da a entender que está el borde costal aquí. Entonces, se ve clarísimo, se ve clarísimo. Acá está el borde costal. Entonces yo con el lápiz apropiado, con el lápiz 2B, tengo que generar ese relieve, ¿no? Entonces toda esta zona va a tener pues una forma anatómica un poco más realista y no va a quedar blanco, ¿no? Como la hoja del papel, sino va a tener ahí sus variaciones, ¿no? Sus cambios de tono. Cada relieve, ahí por ejemplo, ha quedado como unos bachecitos ahí, ¿no? En lo que sí no tengo, a ver, mi limpiatipo. Aquí está, siempre tengo a la mano mi limpiatipo porque si no, no se avanza bien. Bien, estos puntitos que ha dejado, ¿no? O sea, no puedo seguir avanzando yo si tengo esos puntitos que no me han salido, no han sido intencionales, sino ha sido un error. Entonces los retiro rápidamente, ¿no? Sobre el error no se puede seguir trabajando, sino hay que tratar de corregirlos rápido, al instante prácticamente. A ver, todo esto, a ver, vamos a ponerle un tonito acá. Entonces toda la zona del pecho, de los senos, más o menos van teniendo el valor tonal indicado. Falta aún crear un poco más de relieve. Por ejemplo, aquí hay un medio tono muy sutil, muy sutil. Y esto de acá representa la zona del esternón. Ahí, hay un medio tono muy sutil ahí, ¿no?
que finalmente es pues un hueso que se distingue a nivel cutáneo, o que se llega a percibir, ¿no? Entonces, miren cómo funcionan los grises suaves. ¿Mm? Y otro dato también es que conforme nosotros vayamos poniendo los valores tonales, las líneas se van a ir perdiendo poco a poco. ¿Podemos conservar algunas líneas? Claro que sí, ¿no? A sustentarnos o apoyarnos en el dibujo lineal también. Pero yo quiero hacer una representación fidedigna de este dibujo de Bacaflor, ¿no? Y ustedes verán que Bacaflor en muchas zonas ha perdido la línea. Por ejemplo, en este hombro. ¿Y para qué pierde la línea? ¿No? Nos preguntamos, ¿por qué desvanece la línea? Porque esto genera una integración con el fondo. Miren que acá en el dibujo de Bacaflor él no ha establecido un fondo, ¿no? Sino es blanco, como el blanco del papel. Entonces, la línea desaparece para que pueda entrar este blanco un poquito hacia la figura y genere una atmósfera y que esto no se vea cortante. ¿Ya ven? Entonces, haciendo copias de obras maestras, aprendemos también las decisiones que han tomado los artistas, ¿no? Que pues son acertadas, ¿no? Plásticamente. Entonces, yo quiero hacer una representación bastante similar a la que se ve en la lámina. Y para esto tengo que desvanecer las líneas donde sea necesario. Y que mi dibujo también gane en atmósfera. Ahora, no es malo mantener las líneas, así el dibujo esté valorado, ¿no? Habría que saber cómo hacerlo. De repente en las zonas oscuras, en zonas donde el cuerpo esté en sombra, ahí de repente reforzar con una línea podría ser, para que se sienta un poco más el peso, ¿no? Del cuerpo. Por ejemplo, a ver, toda esta parte, toda esta zona es el recto abdominal, ¿no? Entonces, hay claro ciertos volúmenes que un poco dan la sensación de cada grupo abdominal, ¿no? De cada sección. Y acá va a haber un gris como que conecta la zona del vientre. Los tonos se interrelacionan entre sí. Hay relaciones de tonos. Por ejemplo, acá hay un valor muy sutil que va subiendo y que conecta el gris de la parte del vientre con la parte lateral un poco del recto abdominal. Todo esto, por toda esta zona está el músculo oblicuo mayor. Ahí. Ahora, hay que cubrir con mucha paciencia, varios sectores para que esto pues no quede no me genere un dibujo lleno de reflejos, lleno de luces excesivas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, ¿qué está en el tono del papel mismo? Yo diría que el hombro, acá tiene un brillo en el hombro, ese sí está como en el tono del papel prácticamente. La clavícula un poquito nomás. Miren, ahora que estoy reflexionando de eso, veo que acá debí cubrir un poco más acá la clavícula y que no quede tan blanca. Acá también, eso está muy blanco. Necesita un gris, aunque sea muy suavecito, pero lo necesita. Porque no quiero que esto tome un carácter o una sensación artificial. Quiero que se vea lo más natural posible. A ver, por ejemplo, acá también hay un exceso de luz. Entonces habrá que cubrirlo con el lápiz 2H. Hay un exceso de luz, entonces lo cubro, ¿no? Y hago que las luces no se me escapen por doquier, sino que estén controladas. Ahí.
¿Mm? En cuestión del valorado, la figura humana es compleja porque hay tantos relieves que responden a músculos, hay otros tantos de relieves que corresponden a los huesos en puntos subcutáneos que hay que saber identificar para que el trabajo quede lo más anatómicamente correcto. ¿Mm? Ahora, un tema también que veíamos era el del canon. ¿No? A ver, voy a dejar esto. Vamos a bajarle un poquito. Ahí. Ya. El canon, dice que serían 7 cabezas, ¿no? Vamos a ver. Toda esta cabeza tendría que llegar hacia los pezones. Luego, esa unidad de medida tendría que llegar hacia el ombligo. Esa unidad de medida tendría que llegar hasta el sexo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si en este dibujo cumple el canon. ¿Ya? A ver. 1. Tomo la medida de la cabeza. Ahí. Desde el mentón. O de la base del mentón hacia la parte superior del cabello. Ahí. 1. Bajo. 2. Ahí no cumple el canon para nada. Al menos en este pezón, ¿no? Sí coincide con el pezón del seno izquierdo. Ahí sí coincide. ¿Ah? Entonces, hay un tema, pues, porque esta figura está en 3/4, ¿no? No está frontal. Entonces van a haber variaciones. Además que, según el punto de vista, yo veo que Bacaflor había dibujado a la modelo, él estando un poquito por debajo. O sea, su nivel de visión, su línea de horizonte había estado por debajo de la línea de visión de la modelo misma. Entonces, ahí también ya hay una distorsión del canon, ¿no? Pero sigamos, a ver, sigamos comparando, ¿ya? 1, 2, ahí 2, casi en la base del seno. 3, esta también escapa al canon porque no coincide con el ombligo, sino que se sitúa un poco, acá se sitúa, ahí, poco más abajo del ombligo. Entonces, y si yo extiendo el canon hacia abajo, llega justo hasta casi el vértice del sexo, ahí donde se juntan ya con las piernas. Entonces varía un poco, pero varía finalmente. Entonces, de todas maneras, yo hago un reconocimiento del canon y si veo que no cumple, entonces no me hago problemas y utilizo el método comparativo. Toda la silueta la divido por la mitad, veo qué cosa coincide con la mitad, qué zona del cuerpo coincide con la mitad, y esa mitad le saco la mitad, o sea, cuartas partes. Y entonces ya puedo componer de manera más lógica que usando el canon incluso la figura. No todos los cuerpos que dibujemos van a responder al canon. El canon lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Andrew Loomis. En el dibujo de la figura humana en todo su valor, ahí pueden encontrar los diferentes cánones que se manejan para el dibujo de figura humana. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería comentar, ¿no? Un poco cómo estamos avanzando ahí en las clases, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento a ver a su carita. Ahí ya. Ahí, por ejemplo, han quedado como que los restos o los esbozos de los ejes posturales. Miren, el eje postural que inicialmente se hizo para las clavículas, un eje postural también para la base de los senos, ¿no? Acá abajo un eje postural para lo que es la pelvis, ¿no? Y el movimiento que hace. Entonces, miren que son varios factores que intervienen en el dibujo de figura humana. Varios factores, ¿no? O sea, uno podría, digamos, simplemente trazar cuadrículas y dibujar esto, pues, ¿no? Con proporción. Pero si queremos entender realmente, ¿no? ¿Por qué es esto y por qué es el otro, ¿no? Cómo se procede en esta zona y qué músculos debemos reconocer y qué músculos actúan en tales lugares, hay que hacer un estudio un poco más exhaustivo, ¿no? El retrato nomás ya tiene bastante complicación, es complejo, ¿no? Por eso se estudia mucho el retrato. Imagínense la figura humana, ¿no?
porque la figura humana incluye el retrato también. Entonces, el estudio pues es más un poco más complejo, pero de todas maneras apasionante, ¿no? Apasionante, ¿no? Vamos logrando dibujos de corte realista desde el principio, desde el dibujo lineal, ¿no? Y al final pues sale un trabajo interesante, ¿no? De una bonita calidad, ¿no? Siempre trabajando con la paciencia y el tiempo que requiere cada obra, ¿no? Acá esto, por ser una obra así de este corte académico, no puedo, digamos, como que volar en el tiempo y acelerar procesos, ¿no? Además porque está siendo tema de enseñanza allí en la escuela El Cubo, esta lámina. Un poquito de énfasis ahí en medios tonos. Y en la carita todavía hay, por ejemplo, este punto está muy agilado. Este puntito de acá está muy agilado. Ahí. Está muy agiladito este. Que se une un poquito más con la fosa. Con la fosa nasal. Todo este es un grupo de valor tonal, en la que hay ciertas variaciones por las fosas nasales que le aportan un toque o un contraste un poco más alto incluso. Ahí. ¿Ya? Entonces, bien amigos, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Un poco lo que hemos visto hace rato de todas las láminas, o bueno, casi todas las láminas que hemos desarrollado en el módulo 1 y parte de este módulo que vamos. Y este trabajo que nos ha tomado 2 clases para entenderlos bien desde el dibujo lineal, ¿no? Yo voy a publicar bueno, cuando lo acabe, no creo que lo acabe porque en realidad estoy con los tiempos volando. O sea, casi no tengo tiempo para programar o para desarrollar un dibujo. Yo imagino que podría hacerlo en enero. Los primeros días podría terminarlo bien, ¿no? O sea, con la sillita incluso. ¿Ven? Ahí está la ausencia de la silla. ¿Ya? Papel que recomiendo. Papel que recomiendo, bueno, vamos a partir del que yo estoy utilizando, ¿ah? Es un papel americano. Este es el papel americano. Es este de aquí. Es un papel cremita y por la parte posterior viene como una especie de barnizado, ¿no? Es medio brillosito. No es un papel profesional, netamente. Mira, acá tienen una mancha, ¿no? Por todo el filo. Es un papel bastante barato, pero que tiene una superficie muy adecuada para el grafito y el carboncillo. Ahora, papel americano yo he visto que venden acá por Bellas Artes del Perú. Otros amigos que viven en el extranjero no consiguen papel americano. No sé si lo venderán solo acá o no sé con qué otro nombre lo venderán en otras zonas, ¿ya? Pero si no es papel americano, puede ser una cartulina Canson. Una cartulina Canson profesional de grano fino. Una cartulina profesional Canson de grano fino. Eso es lo importante, que sea de grano fino. Para tener este resultado, o sea, para poder tener este resultado, digamos, de tramas bien pegaditas, ¿no? Que forman masas muy sutiles. Profesor Carbón en papel americano funciona... Sí, funciona muy bien. Funciona muy bien el carbón en papel americano. Todos los trabajos que he estado haciendo en la escuela, o bueno, todos no, parte de ellos, que hemos estado haciendo dibujo con modelo en vivo, lo he dibujado en papel americano. Y sí, corre muy bien. Ahora, hay que encontrar un papel americano que sea liso, porque hay otros papeles americanos que tienen como una especie de texturita que parece como una especie de cuero. Y como que eso no ayuda mucho. Tendría que ser así liso. Clases de dibujo. Bueno, ahorita estoy dictando en la Escuela de Bellas Artes, en el taller El Cubo. Y en verano voy a programar algunas clases virtuales, ¿no? A partir de enero. Y ya los estaré anunciando, pues, ¿no? ¿Qué gramaje? Generalmente la cartulina Canson
No sé si tendré por aquí alguna. A ver. Vamos a ver. Miren esta cartulina, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Ahí está la etiqueta. Canson, esta es una Canson Colorline, que es una de las que suelo usar también. Tiene un grano muy fino. Hay un lado que es algo más porosito, otro que es más fino. Por el lado más fino siempre yo lo uso. ¿Ya? Entonces ahí dice Canson Colorline, esto es un tono cremita. Y es de 150 de gramaje. Tiene 150 de gramaje. Entonces yo diría que de 150, 160, 180 es un gramaje adecuado, ¿no? Entonces el papel no es muy delgado, ¿no? Tampoco se excede de grueso. Es un papel resistente, pero siempre hay que pedir... Una cosa es el gramaje, ¿no? Una cosa es el gramaje. El gramaje puede ser de 150, como mi cartulina, puede ser de 90, como una hoja bond, o puede ser de 220, como un papel para acuarela. Ese es el gramaje, ese es el grosor del papel o de la cartulina. Otro tema es la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos encontrar cartulinas que tengan gramaje de 220, pero que su superficie sea lisa, como las Canson CA Grain. Canson CA Grain, CA Grain se escribe, CA Grain, ¿ya? Esas cartulinas, así el gramaje sea superior, sea tenga un grosor importante, su superficie sigue siendo lisa, o más o menos lisa con un grano fino, diríamos. Y se puede trabajar excelentemente con lápiz grafito o con carboncillo, ¿ya? Entonces, una cosa es el gramaje y otra cosa es la superficie. Gramaje puede ser 150, 180, 200 y tanto. Y la superficie es un tema aparte. La superficie puede ser de grano muy fino, de grano medio, bastante rugoso. ¿Qué parte del dibujo deberíamos prestarle mayor tiempo? Al encaje, estructura, volumen, claroscuro. Bueno, todo tiene todo es importante, ¿no? Pero yo creo que la proporción, porque si no proporcionamos bien, por más que valoremos bien, por más que tengamos excelente técnica pulida, si el dibujo no está bien proporcionado desde el principio, el valorado no lo va a tapar. Entonces, importante saber proporcionar a través de la toma de medidas. Para eso yo les aconsejo pues el método comparativo, ¿no? Comparar altos con anchos. Y de todas las siluetas sacar mitades y cuartas partes. Incluso pueden dividirlas en más todavía, ¿ya? O sea, yo recomiendo prestarle mucha atención a la proporción, a la toma de medidas a través del método comparativo. ¿Cómo puedo juzgar si tengo un buen parecido? Bueno, yo creo que, bueno, si le haces un retrato a alguien, ¿no? De hecho que te va a decir la persona misma si se parece o no. Ahora, si tú en tu taller tienes ciertas dudas con respecto a si has logrado el parecido, te recomendaría que dejes de dibujar o dejes el dibujo un día, por decir, un día, retomes el dibujo, ¿no? Después de ese tiempo, y luego vas a ver tú realmente si has captado el parecido o si de repente tienes que modificar algunas cositas mínimas o quitar algo. Entonces, el descanso visual y el tiempo de dejar el dibujo, aunque sea un día, va a ser importante si es que se tiene la duda de que si se ha logrado el parecido o no. Porque después de ese tiempito vas a venir con la vista un poco más fresca. Y te vas a dar cuenta rapidísimo de qué le falta, de qué carece, qué se le puede añadir o si está bien realmente. Entonces, esa digamos es como una fórmula también para esclarecer ciertas dudas en cuestión de que si nos ha salido bien, hemos captado el parecido. Bien amigos, eso es lo que les quería mostrar. Gracias por estar en la transmisión. Voy a dejar grabado este videíto, ¿ya?
Y bueno, nuevamente gracias por estar ahí, ¿ya? Nos vemos amigos, cuídense.